Venezuela, por ejemplo, también nos ha sorprendido mucho, ¿no? Nos ha sorprendido otras nacionalidades de algunos determinados países, incluso algunos códigos postales, ¿no? Por ejemplo, marroquíes. Entonces, efectivamente, hay una pluralidad de nacionalidades que están comprando. Como un sándwich, ¿no? Entre no poder comprar y no poder alquilar. Se está robando el futuro, hay que decirlo claro. 176 votos en el Congreso de Diputados. Si tuvieras que hacer una estimación a los próximos 5 años, ¿crees que los precios van a subir o que efectivamente van a empezar a bajar? Y mi pregunta es, ¿qué hay que hacer para liberalizar? Porque todo el mundo habla de liberalizar, pero nadie dice, oye, hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene una fiscalidad atractiva para eso. Entonces me gustaría preguntarte lo siguiente y es si la vivienda tiene solución. Bienvenidos a The Bridge, bienvenidos al 6º episodio de esta primera temporada. Hoy nos acompaña Antonio Martínez Raya. Antonio es economista e ingeniero aeronáutico y hoy nos viene a tratar un tema que tanto preocupa a los españoles, que es el tema de la vivienda. Por lo tanto, hoy hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la compra de la vivienda, el tema de los precios del alquiler también, cuáles son las causas que están llevando a que prácticamente sea imposible que hoy cualquier español pueda comprarse lo que es una propiedad, y lo trataremos en profundidad en este episodio. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. En primer lugar, darte las gracias, ¿verdad?, por la amable invitación a hablar de un tema de rabiosa actualidad. Y bueno, comencemos cuando tú desees. Bueno, sobre todo también para compartir con la audiencia que justo hoy acaba de caer el decreto, ¿no? Correcto, así es. Del Así es. alquiler, de la Así prórroga es, del así alquiler. es. Nunca las cosas ocurren por casualidad, ¿verdad? Nothing happens by chance, ¿no? Se dice en inglés y efectivamente pues la realidad nos circunda en este tema y efectivamente es un tema, como decía, de imperiosa actualidad que, bueno, afecta a una gran cantidad de gente, no se puede negar ese tema y, bueno, pues cuando quiera encantado de comenzar a tratar los temas puntuales. Y sí, efectivamente, lo que es la no aprobación de este Real Decreto Ley, efectivamente, que tenía 30 días, como bien sabemos, por ley, para estar vivo hasta que se sometiera al escrutinio de lo que el Congreso, y efectivamente no ha tenido a bien o a mal, quién sabe, el no aprobarlo, ¿no?, en las condiciones que estaba planteado. Antonio, Madrid, Barcelona, Valencia, hay un problema generalizado en lo que son las principales ciudades de España, donde prácticamente hoy es muy difícil alquilar y mucho más difícil comprar. ¿Cuáles son las principales causas que están llevando a que los precios tanto de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler, no dejen de incrementarse? Sí, bueno, pues lo diré de manera sintética y para que se entienda, ¿no? O sea, es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta porque hay un incremento poblacional, hablaremos, verá, posteriormente de eso, no se puede negar ese tema, 500.000 personas están entrando ciudadanos de derecho de momento, ¿no? Inyectando pues a un nivel de población, no por crecimiento vegetativo, ¿Al año? al año, efectivamente, Ujú. estamos casi en términos de 50 millones de habitantes, ¿no? Y claro, esa gente tiene que ir a algún sitio, digo yo, ¿no? Primer problema, incremento poblacional, ¿no? De acuerdo. Segundo problema, una escasa bírrica oferta de vivienda nueva. Ujú. Hablaremos también, ¿verdad?, cuando tú comentes la pregunta correcta sobre el porqué de esto. Y la tercera es efectivamente es una intensa lo que es demanda de gente que quiere vivir en determinados núcleos poblacionales. La población en España no está atomizada, como por ejemplo está en Alemania, sino está muy concentrada en zonas costeras y en el centro de España. Y una pregunta, porque al final, bueno, me comentabas antes que, bueno, ya nos conocemos hace tiempo, viviste en Alemania, tuviste la oportunidad de vivir en Alemania, y hay un fenómeno, como te das cuenta, yo soy argentino, ya llevo muchos años lo que es en España, pero me he dado cuenta como que hay un patrón en España, al menos en Madrid, que todo el mundo quiere vivir dentro de la M30. Correcto. Todo el mundo. Y Así nadie es. está dispuesto a vivir a una hora en transporte público. Correcto. Pero este fenómeno no ocurre cuando vamos a Londres, cuando vamos a París. ¿Por qué crees que ocurre eso en los españoles? ¿Por qué crees que no están dispuestos a vivir hacia las afueras? Sí, bueno, yo creo, y además lo constato con algunas de las investigaciones científicas que estamos haciendo con otros compañeros de otras universidades y que, bueno, pues en los próximos meses habrá el resultado, lo que es, espero que publicado, ¿no? Pero hay un tema que es, en España, el transporte público como tal, lo que sería de cercanías, el commuter, ¿no?, en inglés, no ha estado tan extensamente explotado como lo que es en otros países, ¿no? Por ejemplo, un dato, según lo que es los últimos datos que manejaba la CRTM en Madrid, el Consorcio Regional de Transporte de Madrid, prácticamente todos los transportes habían ganado, uno de ellos en 2 dígitos, que es el transporte rodado, el de autobús, ¿no? En detrimento de uno.
que es las cercanías. Entonces, efectivamente, hay núcleos poblacionales donde están bueno, suficientemente nutridos, por ejemplo, Guadalajara, pero en cambio, por ejemplo, Toledo, Ávila, Segovia no tienen servicio de cercanía. Tienen servicio de media distancia, algunos de ellos. Otros tienen servicio de alta velocidad, pero eso no es un servicio de cercanía con altísimas frecuencias, ¿no? Y precios mancomunados, ¿no? Dentro de un abono de transporte, el que fuera. Efectivamente, es una razón. Los transportes es, yo diría, uno de los fundamentos. El segundo fundamento es la tradición en España, una mentalidad quizá, bueno, pues que necesitaría, en fin, mejorarse, ¿no? O actualizarse. Es que si uno no vive en el centro de la ciudad, no se encuentra desarrollado como persona porque no encuentra todas sus necesidades pues, Ujú. culturales, vitales, en fin, lo que fuera, ¿no? Cuando hoy en día eso es falso, porque, en fin, centro de salud, sitios de bibliotecas, acceso a sitios culturales, está todo bastante bien desarrollado por la administración pública, ¿no? Entonces, pues efectivamente se junta un aspecto tradicional, ¿no? Con un aspecto efectivamente con transporte que no está suficientemente dotado, ¿no? Hablaremos Antonio, también y una sobre esto. preguntita, porque vos viviste lo que es en Alemania, ¿cuántos años viviste ahí? Pues casi 8 años completos. Y mi pregunta es, ¿allí existe el mismo fervor que en España por ser propietario o no es igual Muy buena que en pregunta. España? No, no, no. A ver, yo conocí, me atrevo a decir que viví, por ejemplo, el Berlín barato y el Berlín carísimo, como está ahora, ¿no? Sí. Y efectivamente ha recibido el impacto, está recibiendo el impacto, lo que de la presión de precios en los inmuebles. Hace unos días he hablado con un compañero que ha estado muchos años en Berlín y me lo comentaba precisamente, y se ha comprado una vivienda en Madrid precisamente, ¿no? Indicando que efectivamente la presión sobre los precios la ha tenido también grandes ciudades en Alemania, ¿no? Alemania, lo que yo he conocido en primera persona y luego a nivel, bueno, pues investigador, efectivamente tenía una componente que era el alquiler, era un alquiler asequible, ¿no? Ujú. Asequible. Era complejo a la hora de acceder, porque era muy seguro para el propietario. Ya voy dando una pista, ¿verdad?, sobre un tema también fundamental, que es la seguridad jurídica al propietario. Si no la Totalmente, hay, pues entonces el mercado se retrae. totalmente. Y en Alemania sí hay una seguridad jurídica mayor que la que hay actualmente para un tenedor, ¿verdad?, de viviendas, de un parque de vivienda, aunque sea 2 o 3 viviendas, donde digo, oye, mira, yo voy a poner en el mercado, incrementar la oferta. Esa oferta se retrae. Si te parece bien, porque justo lo comentabas al comienzo, comentabas que había como 500.000 personas nuevas al año que vienen a vivir a España, normalmente suelen ir a las principales ciudades. Claro, Comentabas también una baja oferta de lo que son de nuevas propiedades, sí. que no es capaz de atender, yo diría, ni a la mitad probablemente de la población que está por venir. Pero me gustaría diferenciar un poco a ver si podemos lo que son las diferencias entre lo que es la compra, venta y lo que es el alquiler. Y Correcto. preguntarte si los problemas son los mismos o son distintos los diferentes tipos de problemas que es difícil acceder a lo que es una vivienda. Sí, muy buena pregunta y tiene dos variantes, en mi opinión. Una es el tema del alquiler, vamos a hablar del mercado del alquiler por hablar del Perfecto. más actual, sobre todo con lo que comentábamos, ¿no? Ujú. Acaecido ayer en el Congreso. Pues efectivamente el mercado del alquiler adolece, como he dicho, de una ingente cantidad, ¿no?, de gente demandando en unos núcleos muy determinados, Madrid, Valencia, Barcelona, por supuesto, Sevilla, bueno, que Ujú. iba a comentar de las islas, ¿no? Con una, yo creo, nimia oferta de incremento de ese parque de vivienda, ¿no?, por un tema comentado en la seguridad jurídica. La cuestión del mercado de alquiler, además, que se ha juntado, como digo, una tormenta perfecta, porque hay mucha gente demandando en sitios muy concretos. Y esos sitios muy concretos, lo que es la edificabilidad está, de hecho, sometida a unas normativas, algunas de orden municipal, bastante exigentes, e incluso en altura, ¿no? No se puede construir en altura tanto como pudiéramos llegar a pensar. No es tan fácil. En núcleos urbanos, donde incluso hay unas en fin, normativas para incluso adecuación de edificio histórico y todo eso. Y entonces, claro, se subyuga por la capacidad de acceso de las personas a ese tipo de alquiler. ¿Qué pasa? Que compiten entre ellos. Los demandantes compiten en unas pocas viviendas, unas muy pocas viviendas, y están dispuestos a pagar más, incluso demostrando más capacidad de pago del alquiler, de la renta, que otras personas. O sea, se está convirtiendo en un mercado casi canibalizado entre ellos mismos, ¿no? Entonces, efectivamente, el propietario efectivamente fija el precio que considera oportuno en términos de libre, ¿verdad?, de oferta y demanda. Manda, sí. Pero con una cuestión, es que el propietario además no solo busca el mayor precio, maximizar el precio como razonable, sino que tener una garantía de pago recurrente de la renta. O sea, que lo que busca, minimizar el riesgo.
Bueno, pago y tranquilidad Y también, sí, ¿no? efectivamente. Y digo minimizar el riesgo porque otros factores que hablaremos, ¿verdad? Si te parece, en fin, en los próximos minutos, minimizar el riesgo. El riesgo, por supuesto, completo, la certeza no se tiene nunca. O es complicado tenerlo, pero sí minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, cuando entra incluso empresas de intermediación profesional, de un otro tipo, incluso alguna está, en fin, sometida a un expediente que ha derivado de una sanción y tal, que veremos a ver cómo, si llega a buen curso o no, el recurso que hay, ¿no? O que van a plantear. Y una pregunta, porque al final yo estuve viendo un poco algunas medidas que se han implantado en Barcelona ya hace un par de años atrás. Y normalmente el gobierno actual intenta fomentar a una serie de medidas que a priori están destinadas a proteger a los más vulnerables, ¿no? Al final, bueno, lo hemos visto en el tipo de decreto que justo no se ha aprobado, que estaba más orientado a proteger a los arrendadores que a los arrendatarios, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, perdón, arrendatarios en vez de los Correcto. arrendadores. Entonces, con respecto a este tema que estamos viendo, al final el propietario ve riesgos jurídicos que no va a poder echar al propietario, Mm, al inquilino si lo desea y es su bien. sí, Y luego, por otra parte, tenemos riesgos como la parte de la ocupación, inquiocupación y determinados factores que hoy prácticamente hay que pedir permiso para poder echar a sí, alguien de que está dentro de tu propiedad, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué se siguen fomentando este tipo de medidas que se ha demostrado que efectivamente no funcionan? Como en Barcelona. ¿Cuál es tu opinión al respecto o qué podrías compartir con la Sí, audiencia? sí, efectivamente. Voy a ser bastante sintético, como digo, sin parafernalia jurídica, ¿verdad? Sí. Para que se entienda bien el mensaje a la audiencia. Vamos a ver, el tema, o sea, hay que distinguir efectivamente en la ocupación en el que está y ha entrado de derecho, en fin, alegando, en fin, la documentación oportuna que le ha pedido Ujú. el arrendador y obviamente el arrendador ha aceptado ese arrendatario, entonces ha empezado a pagar y de un momento determinado deja de pagar. Cuando deja de pagar se convierte en un problema porque, claro, no es un acceso ilegal a la vivienda, ¿no? No se puede tratar una usurpación, ¿verdad?, como una ocupación como tal, ¿no?, de la vivienda. Con lo cual, no es que sea consentida, pero sí ha accedido en términos, bueno, en tiempo y forma correcto, ¿no? Y efectivamente, por una situación voluntaria o involuntaria, hay que derivar, efectivamente, que puede ser alguien que quiere pagar pero no puede pagar o alguien que tenía pensado no pagar a las pocas mensualidades, ¿no? En un plan predispuesto, ¿no? Ujú. Efectivamente, sea como fuere, efectivamente, el propietario no es de recibo que haga la función que debe hacer la administración pública, la que fuere, a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel local, de proteger a esa persona si es que es vulnerable. Entonces, primera cosa, hay que demostrar si esa persona es vulnerable. Segunda cosa, que si es vulnerable, porque si no es vulnerable, lo racional sería obviamente enseguida votarlo. Ujú. Si es vulnerable, que no asuma ese riesgo el propietario, sino la administración pública. ¿De acuerdo? En un estado de bienestar. Y veremos hoy de qué forma. Pero no tiene por qué asumir pérdidas ese propietario por esa circunstancia. Porque en el momento que ocurra eso y esa persona pueda volver a recuperar su vivienda en tiempo y forma, lo que la justicia dirime, ¿no? Es probable que esa persona sea tendente a no volver a poner en el mercado esa vivienda. Y esa vivienda sería una unidad inmobiliaria menos en la oferta ya de por sí constreñida. O a ser mucho más restrictivo. Efectivamente, o lo pone en el mercado de venta, hablaremos ahora un ratito, ¿verdad? Mercado de venta, que es otro, aunque parece que está en el mismo área, tienen consideraciones muy distintas, pero efectivamente lo pondrá en el mercado de venta, lo retendrá, esperando mayor revalorización, simplemente lo cierra, su propiedad, hace lo que considere oportuno y lo cierra, o, como tú comentas muy acertadamente, será mucho más exigente. Donde antes pedía 2 mensualidades de anticipo, pedirá 3, donde antes pedía tal documento, ¿verdad?, de nómina o de por cuenta ajena en este caso, o bien por cuenta propia, yo qué sé, pues será mucho más exigente en eso. Con lo cual, pues hace una criba selectiva mucho más dolosa para los interesados, efectivamente. Y Antonio, ¿y qué está pasando en el mercado de la compra-venta? Sí, el mercado de compraventa es bastante curioso. Vamos, la audiencia debe saber que la primera vez en España, de hecho, de los tres, y lo quiero poner en valor, porque además los conozco bien, los notariados en España. De los tres notariados más fuertes que hay en el mundo, en mi opinión, y la opinión, por supuesto, de gente mucho más especial que yo en el tema de notaría, son el italiano, el alemán y el español, ¿no? Bueno, uno de los pocos países donde de manera transparente se ha abierto en carne, lo digo así para que se entienda, ¿no?, donde han puesto los datos en bruto de las compraventas, ha sido en España.
¿Y qué ocurre con el mercado de la compra-venta? Sí, el mercado de compra-venta, aunque está dentro del mismo área, aparentemente que es el sector inmobiliario, el sector real estate en inglés, ¿no? Tiene unas componentes muy diferentes y en España Ujú. mucho más acentuadas. Primera cosa es que la compraventa en España ha estado y está de hecho subyugada por una alta fiscalidad. Hay que decirlo claramente que la gente, la sociedad, yo creo que tengo la sensación que pensaba que los precios de los pisos subían de manera pues, natural, ¿no? Sí, pero también por la fiscalidad. Vamos a hacer dos supuestos, ¿no? Un supuesto. Vamos a comprar, imagínense, una vivienda, una unidad inmobiliaria nueva. Ujú. En España paga IVA, impuesto indirecto, si es en Península y Baleares. En Canarias y Ceuta y Melilla tienen otro gravamen, ¿no? Análogo a este. Es un 10%. Sí, A eso hay que añadir actos jurídicos documentados. 6,5 más o Sí. menos. Vamos a imaginar que lo compramos Ujú. y al año, a los 6 meses, lo vendemos, por las razones que fuere. Al venderlo ya no aplica IVA porque no es primera unidad que se vende en el mercado, sino segunda y toda sucesiva y aplica un impuesto. Sin entrar insisto, en tecnicismos, pero que se entienda, es un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas. Es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Por ejemplo, donde estamos en Madrid, pues el 6%, está en la banda baja, ¿no? Banda baja comparativamente hablando con otras comunidades autónomas, ¿no? Em, y lo grava cada vez que yo voy a comprarlo, el comprador. Hay un efecto inflacionario ahí. Claro, el efecto inflacionario. Entonces, si yo vendo en 10 años, si esa unidad ha sufrido 3 ventas y 3 compras, claro, porque para venderse hay que comprarlo, ¿no? Ya se ha incrementado, hagamos las cuentas. Le invito a los que están viendo este vídeo, pues efectivamente, haga un precio, 200.000 euros, ¿no? Una inmobiliaria, en fin, un precio bastante acotado, y que hagan 3 compraventas sucesivas, 10% la primera, 6% la segunda y 6% la tercera en Madrid. Si nos vamos a otra comunidad autónoma, no el Gran Mayor, fíjese, si nos vamos a Castilla y La Mancha, que es el 9, estoy hablando en nominal, luego hay reducciones, Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una de las causas, y hay que decirla claramente, y no se está diciendo. Me parece súper interesante porque mira que al final sigo estos tipos de contenido relacionado con vivienda y nunca había escuchado ese tipo de razonamiento y me parece que es una cuestión muy importante, ¿no? Y te quería comentar la siguiente pregunta porque yo al menos como persona de fuera, ¿no? Al final llevo ya muchos años viviendo acá. Una de las cosas que yo veo y que se ha fomentado, se ha empujado un poco en los últimos años es el alquiler turístico, ¿no? Como si fuera Sí, uno de los problemas. Entonces, preparando este podcast, me fui a analizar lo que son el número de viviendas de uso de alquiler turístico y es menos del 1% de todas las propiedades que existen en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Por lo tanto, al menos yo siempre digo, ¿no? Dato mata relato, ¿no? Entonces no diría que es un problema la vivienda por alquiler turístico. ¿Por qué se está fomentando a generar esas luchas? Lo que viene a ser con los fondos de inversión, con los alquileres turísticos, cuando realmente el problema donde lo estamos teniendo probablemente sea en otro sitio. sí, efectivamente. Hay ahí un problema derivado. No se puede obviar el tema de la BUT, de la vivienda de uso turístico, ¿no? Y quiero hacer esa mención a eso en un sentido a lo mejor que sorprende, ¿no? Ujú. Pero estaba pensando efectivamente en un dato, que es el dato transparente que ha puesto una entidad que es el Notariado de España, que junto con el notariado, lo mejor en mi opinión, italiano y alemán, pero es la primera vez que un notariado a nivel mancomunado ha lanzado públicamente datos, no con la granularidad que un investigador podría requerir, pero para eso uno puede solicitarlo, pero sí unos datos que son verdaderamente datos primarios. ¿Qué datos primarios tiene el Notario de España? Hombre, digo yo que el precio de compraventa de escritura pública. Sí. Hasta ahora eso no era público. Ujú. El género de la persona que lo compra, ¿vale? La nacionalidad, ¿m? Lo que la figura del comprador, persona física o persona jurídica, y otra serie de datos muy interesantes. Bueno, no voy a revelar, porque no puedo, de hecho, porque estamos en análisis de esos datos masivos a nivel muy analítico, pero sí puedo avanzar algunos muy pocos de los que a nosotros incluso nos ha sorprendido como investigadores en universidad pública. Uno, que efectivamente la figura una sociedad que compra una vivienda, una serie de unidades, no es el perfil de comprador en España. El perfil de comprador en España es una persona física que se considera, para los gobernantes actuales, que más de dos. Pero claro, más de dos es que yo tenga mi vivienda donde vivo y otra más. A partir de dos ya consideran como un gran tenedor en algunos casos. Wow. Ese discurso se me está manteniendo. Puede ser que uno tenga una casa al playa y otra en la capital. Ya se considera como, en teoría, una dialéctica hacia un gran tenedor. Vale.
Un potencial BlackRock. Efectivamente. Entonces, es cierto que hay lo que es sociedades que compran, pero compran masivamente unidades en un mismo edificio, o intentan hacerlo. También no menos cierto, y quiero hacer presa mención a eso, porque creo que está sometido a debate, pero en puridad hay que decirlo, la BUT, las viviendas de uso turístico, como digo, no es, respecto al parque de viviendas en España, no es un elemento muy representativo, pero sí es una parte del problema. En cuanto, dijéramos, genera una actividad que tiene o es considerado como un servicio añadido hostelero y, por tanto, por ejemplo, debe estar sujeto a IVA. Pues si no es competencia desleal con aquel empresario o empresaria que tiene efectivamente un negocio, ¿verdad?, de hostelería en rigor. Entonces, primera cosa es que sí que deben tributar con declaración sobre las imponer el IVA, está claro, ¿no? Segunda consideración es que, igual que yo no puedo instalar una cafetería en el cuarto A de mi edificio, pues tampoco debería tener la misma diligencia para poder hacer o montar una vivienda de uso turístico. Es cierto eso, ¿eh? Según datos del Ayuntamiento de Madrid, y le remito a la página del Ayuntamiento de Madrid, son un poco más de 16.000 unidades inmobiliarias que tiene lo que son BUT, según ellos, 16.100 si no recuerdo mal, y solo un 7% tiene licencia legal. Entonces, sí que es cierto que la BUT representa a día de hoy, a tenor de los datos públicos del Ayuntamiento de Madrid, que son parecidos a los otros núcleos poblacionales, por ejemplo, como Barcelona, que hay una gran cantidad de viviendas que están calificadas o identificadas como vivienda de uso turístico, pero que son ilegales. Ilegales en tanto en cuanto no tienen la licencia que la administración requiere. Ujú. Yo no estoy diciendo que la licencia sea o no al lugar a que esté esa u otra, pero si la hay y hay que cumplir la ley, efectivamente un 7%. Eran un poquito más de 1.000 unidades inmobiliarias de BUT que tienen licencia. Pero estarás de acuerdo conmigo en que no soluciona el problema de la No, vivienda, por supuesto, es una de las partes, es una parte pequeña, Muy pequeño. pero no se puede obviar. Quiero decir, no se Estoy de puede acuerdo. obviar. Especialmente otra cosa interesante es que la BUT se concentra en núcleos muy determinados. El tema que hay es que, o que Ujú. adolece, es que las BUT no están más bien atomizadas en un núcleo tan, por ejemplo, tan grande como Madrid o Barcelona, sino en unos núcleos determinados. Y es cierto que eso puede llegar a disuadir, ¿no?, a gente efectivamente que vaya a un alquiler lo que es de largo recorrido, porque obviamente pues es más oneroso, aparentemente, el BUT que un alquiler de esto, ¿no? La cuestión de las BUT es que mi opinión es que primero, tiene que ser un mercado regulado como el que monta una panadería. Quiero decir, es un negocio oneroso, entonces tiene que estar, porque si no va en detrimento de aquellas personas que tienen una actividad legal. Y Antonio, Segundo, tienen que sí. declararlo a la agencia tributaria. Porque claro, si lo tienes ilegal, no lo vas a declarar. No, ahí estoy de acuerdo. Claro. Pero Antonio, al final comentabas que habías hecho un análisis que lógicamente por ahora no vas a poder compartir porque está en fase de elaboración, pero compartías un dato interesante, ¿no? Que el perfil del comprador en Sí, España principalmente es la persona física. correcto. Y te tiro ahí un centro a ver si me lo puedes. Dispara. Tengo una intuición, a ver si es confirmar o refutar, pero es que es cada vez más importante el efecto de los extranjeros en la parte de Sí, la compra. sí. No hemos encontrado algunos, esto va por códigos postales, ¿vale? Hay incluso algunos códigos postales que tienen muy poquitas operaciones Sí. de compraventa. A nivel estadístico, la muestra poblacional es poco representativa. Sí. Entonces es complicado sacar conclusiones de alguna nacionalidad, voy a decir, con un índice de compraventas pequeño frente al total de esto, ¿no? Pero algunos códigos postales muy determinados en el centro de Madrid y en la periferia, me han sorprendido, sí que está muy significado, tiene especial significancia algunas nacionalidades. En zonas, bueno, pues de un poder adquisitivo aparentemente caro, ¿no? Hay una significancia efectivamente de algunas nacionalidades muy concretas, ¿vale? De nuestros países hermanos latinoamericanos. Lo que nosotros intuimos, no es lo podemos lo que poner con certeza de momento, porque el estudio no está terminado, es que son personas, por ejemplo, con doble nacionalidad. Ujú. Nos ha sorprendido el caso de italianos. Bueno, en Argentina hay muchos Claro, italianos y en Perú claro, también hay. claro. Entonces eso no es certeza lo que puedo decir en público, pero sí tenemos una intuición. Hemos pensado pedir unos datos con mayor granularidad para poder llegar a afirmar esto, que tenemos alguna intuición, pero no podemos afirmar. Venezuela, por ejemplo, también nos ha sorprendido mucho, ¿no? Hay, insisto, si nos vamos fuera de Madrid, en algunos, porque estamos analizando toda España,
algunos sitios muy concretos, códigos postales en periferias, zonas turísticas, donde, bueno, aparte de la significancia que pueda tener británico y tal, nos ha sorprendido otras nacionalidades de algunos determinados países, incluso algunos códigos postales, ¿no? Por ejemplo, marroquíes. Entonces, efectivamente, hay una pluralidad de nacionalidades que están comprando. Mira, es falso que solamente lo compren españoles, es falso que solamente lo compren ricos, Ujú. y es falso que solamente lo compren sociedades de inversión, lo que socimis, es falso. Hay, claro que lo hay, pero no es lo más significante para esto, ¿vale? Entonces, es un problema mucho más complejo que requiere un diálogo sosegado. Y cuando incluso empieza a haber bueno, pues artículos científicos que analicen esto con total asepticidad, ¿no? Porque los datos son muy recientes, se han abierto hace poco, ¿no? Pues podemos seguir hablando de ese tema, ¿no? Pero la primera impresión que da es que el discurso que había no es el que los datos transmiten. Sostienen. Eso es. A mí me gustaría que la gente que está siguiendo en este podcast, primero que si no lo ha hecho, que se suscriba, pero también me gustaría que también comentaran en el video sobre básicamente cuál es su opinión al respecto de la parte de la vivienda y los problemas que están teniendo y bueno, y lo prometemos que le contestaremos las dudas o los comentarios que puedan llegar a tener. Pero a mí me gustaría hacer un recap, si te parece bien, de lo que hemos hablado hasta ahora, porque hemos comentado que al final lo que ocurre es eso. Hay un problema que probablemente esté relacionado a ambos temas, que es falta de oferta, el efecto inflacionario por el tema de los impuestos relacionados con las transmisiones patrimoniales. Hemos estado hablando también una inmigración que no el problema es la inmigración en sí, sino el problema es que hay más gente que está interesada en vivir en España y que lógicamente la oferta no crece en la misma medida. Una excesiva protección jurídico a los inquilinos que hace que los propietarios cada vez tengan menos interés en alquiler de larga estancia. Claro. Entonces, bueno, hay una serie de factores que nos estamos dando cuenta que en muchos casos son los mismos para la compra-venta, pero en algunos casos también difieren, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte lo siguiente y es si la vivienda tiene solución. Sí, tiene solución, no es la que se ha tomado en estos tiempos, ni la que se ha tomado en tiempos pretéritos tampoco, y me atrevo a decir que, bueno, pues si hay nuevas tónicas, lo que es gubernamental en el futuro próximo, pues deberían atender no lo que yo digo por Dios, sino lo que dicen otra gente experta, ¿no? En fin. Una es la ley del suelo. O Ujú. sea, la ley del suelo, lo que es basado en los bienes raíces, ¿no? Tradicionalmente se dice Sí. economía. No me voy a extender en eso, simplemente daré una pincelada. En España, uno, si tiene por ejemplo una finca rústica, no puede lo que es poner una casa prefabricada y montarla ahí y darla de alta con, en fin, electricidad, gas, lo que sea, porque en fin, a donde pertenezca ese terreno, al ayuntamiento al cual pertenezca, a la administración local o a la diputación provincial, le va a decir que no es una zona ni edificable y tampoco es una zona para dar de alta una vivienda. La vivienda prefabricada podría ser una solución, pero efectivamente la legislación, y por eso digo que es otra pata del problema, es otro sustento, el tema administrativo, la liberación del suelo. Hay que hacer un estudio profundo, que me consta además que otros compañeros, incluso a nivel administrativo, lo conocen, pero no hay la valentía para afrontarlo donde hay que afrontarlo, que es en la Cámara Baja, Ujú. Cámara Alta. Luego sí es que en fin, hay que tratarlo como se debe tratar la legislación, ¿no? En el Poder Legislativo. La cuestión de esto es liberalizar el suelo o hacerlo más flexible. La otra cuestión es los requisitos de edificabilidad, requisitos técnicos, especialmente el año 2006, es mucho más profuso la construcción de viviendas, mucho más exigente, en temas de sostenibilidad, en temas de adecuación térmica, en fin, todo esto que construir hoy en día es tremendamente complejo, costoso, que antaño. Y cuando digo antaño no es hace 100 años, es hace 20 años, 10 años. O sea, la otra cuestión que habría que hacer en la introducción del debate es si podemos poner una laxitud en los requisitos de construcción. En lo que es en los requisitos, a mis compañeros de tienda de edificación conocen el tema profuso. A veces uno dice, oye, hay territorios dentro del conjunto de la nación, ¿no? Donde a lo mejor podría haber una cierta, como decir, en fin, menos rigidez, ¿no? En esos requisitos técnicos de construcción, porque ahí bajaría el precio. El precio de construcción es alto y por tanto el de venta. E incluso la rentabilidad que tiene para un promotor y por supuesto constructor no es tan alta como la gente piensa. Es un negocio que en algunos casos roza la asíntota
de rentabilidad. O sea, Sí, yo tengo una pregunta con respecto a este tema porque, y esto es una opinión de Matías Acosta, no de Antonio, ¿no? Al final tenemos un gobierno que pase lo que pase, sigue gobernando, tomando una serie de medidas y no entiendo, ya no tanto por el gobierno actual, sino por las otras partes, cómo no ponen un plan de vivienda, porque yo creo que el que gane las próximas elecciones es porque tiene un plan de vivienda, cuál es la solución, esto es lo que hay que hacer, entiendo que habrá que hacer tres cosas, derogar, modificar y proponer, son las tres cosas que hay que hacer para facilitar. Pero lo que no tengo claro, y a lo mejor es preguntar de más, pero bueno, pregunto a ver si usted, Antonio, puede responderlo. Todo el mundo está hablando de liberalizar los terrenos. Y mi pregunta es, ¿qué hay que hacer para liberalizar? Porque todo el mundo habla de liberalizar, pero nadie dice, oye, hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es una cuestión, es una carrera de fondo y necesitamos 8 años? ¿Es algo procesal? ¿Es un tema de, bueno, básicamente cuáles son las soluciones o las medidas que tenemos que tomar al respecto para sí, poder sí. fomentar la Bueno, liberalización? en un Estado de Derecho como el que estamos, en una monarquía de orden parlamentario en este país, ¿no? En el Reino de España, y análogo a cualquier otro país, sea una república o sea monarquía parlamentaria, habitualmente hay tres poderes, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Tenemos el poder judicial, el poder lo que ejecutivo, el poder legislativo. La manera de cambio lo voy a ser claro. 176 votos en el Congreso de Diputados para promulgar unas leyes o una ley o un conjunto de leyes, lo que es que basada en el consenso político suman más de la mitad, más de la mitad, para que haya una mayoría parlamentaria, para que eso adelante, para luego pasarlo al Senado, para que, en fin, pues en su función que tiene, ¿verdad?, pueda lo que es revisarlo, devolverlo al Congreso y aprobarlo o no. Entonces, efectivamente, más que derogar lo que hay, por supuesto, sería lo que es ser valiente de una santa vez, ¿no?, en ese tipo de leyes. Luego otra es revertir una medida que había en España hasta el año 13 en los créditos hipotecarios, aquellas personas que tienen un crédito hipotecario lo que es activo, y que en el año 13, bueno, en el año 11 se derogó, hubo un cambio de gobierno, se volvió a activar durante poquito más de un año y medio, casi dos, y luego finalmente se derogó totalmente para aquellas personas que podían degravarse hasta un cierto límite, ¿verdad?, hasta un poquito menos de 10.000 euros, lo que es las cuotas hipotecarias, que es el principal y el parte de interés. Uh-huh. Es decir, por supuesto, en primera vivienda y, lógicamente, aquellas personas que se empadronaran esa vivienda, claro. Eso se derogó, o sea, se eliminó directamente esa fiscalidad favorecedora para aquellas personas que podrían llegar a tener una vivienda, en primera vivienda se eliminó. Eso había que revertirlo. Yo abogo por eso, a que haya valentía para volver a incitar a la gente a que, sobre todo las capas poblacionales jóvenes, donde no tienen esa vivienda, que haya directamente una fiscalidad atractiva para eso. Primera cosa, ley del suelo o ley del suelo. Segunda cosa, una fiscalidad menos onerosa que la actual. Y tercera cosa, en la transmisión de ese bien inmueble, que la fiscalidad que le atañe sea mucho más reducida. Hemos dicho que el 6% de Comunidad de Madrid es una fiscalidad muy buena comparativamente con otras comunidades autónomas, pero yo abogo a ser más valiente a nivel nacional y ir a la franja, lo voy a decir, del 3 al 4%. No, y aparte, hoy estamos hablando de vivienda, pero podríamos esto extrapolarlo al tema de los planes de pensiones, que también se han quitado. De hecho, ese dinero podría ir a básicamente a fabricar vivienda, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco con la pregunta, pero supongamos que conseguimos la parte de la liberalización de los terrenos, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel del Estado en esa liberalización? Bueno, una vez que ya está liberalizado. Sí, en España, obviamente, España no es Francia, por Sí. decir a un país cercano, un país vecino, que decir, aquí tenemos una administración, lo que es en cascada, ¿no? Las administraciones locales tienen un peso importante, las administraciones autonómicas también, que decir, no solo del Estado en su particularidad, sino la nación en su conjunto, ¿no? Pero dicho esto, el papel que tenía que ser es primero supervisador, un elemento bien supervisador a nivel Estado, a nivel gobierno central, o bien lo que es pues una delegación de esa supervisión a las competencias transferidas a las comunidades autónomas, que las hay, de hecho, ¿no? Luego, en otras circunstancias, las comunidades autónomas tienen un peso importante. Lo que pasa es que tienen un tema limitante, ¿no?, que es lo que dicta actualmente el marco, lo que es actual, ¿no? Entonces, primero es
supervisador. Tiene que ser un elemento que supervise efectivamente que esa aplicación de leyes del suelo, de liberación del suelo, se está llevando en términos homogenizados en todo el territorio nacional, ¿no? Segundo es regulador, pero el regulador de manera dijéramos, poco profunda, simplemente lo que es un elemento que establezca lo que es una supervisión, lo que es de la liberación del suelo en términos, dijéramos, de equidad, diría yo. Y luego favorecedor, eso sí, de ser como un promotor, un facilitador, yo diría, me atrevería a decir casi un prescriptor para atraer la promoción privada. Que la promoción privada se sienta cómoda, atractiva y en vez de invertir en determinados sectores que le ofrecen mayor rentabilidad y más seguridad jurídica, atraerlos a ese sector que le ofrezca o bien más seguridad jurídica o más rentabilidad, más que lo que a donde pueden dirimir en otros sectores. De modo que efectivamente atraigan, como las abejas a la miel, ¿no? Pues efectivamente ese carácter necesario activador de la promoción privada con el sustento de una fiscalidad, en fin, a nivel pues, nacional, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sería, yo creo que los tres. Es que la solución es muy fácil. El problema es que no sé cómo demonios, pues con unos, con otros y con los demás allá, pues no termina esto de cuajarse, pero la solución No, y está. encima los que tienen cierta afinidad tampoco terminan de entenderse. Eso es una cuestión. No, claro. Pero bueno, y un tema que también estamos tratando y me parece también interesante que compartamos con la parte de la audiencia, y es que usted lo comentaba muy bien, que el precio de la vivienda se va incrementando lo que son los últimos años, mucho más de lo que se incrementó la inflación. Claro. Hay un tema que es llamativo, que nadie está yendo para mí al problema, que es otro de los problemas que tenemos, que si tomamos los últimos 15 o 20 años de lo que es de la economía española, desde el año 2007-2008 no ha habido un incremento real del poder adquisitivo de las personas. ¿Por qué ocurre este no incremento del poder adquisitivo de las personas y por qué estamos en el mismo año que en 2008, quitando el efecto de la inflación? Claro, efectivamente es una pregunta acertadísima. No hay una respuesta, lo que es, digamos, única a eso. Hay una pluralidad de causas. No son muchas, pero son algunas. Voy a dar algunos datos. Por ejemplo, efectivamente, el poder adquisitivo de las personas que residen en este país, se ha ido dañando, que se le ha ido comiendo la inflación. Una causa es la no deflactación. En términos de IRPF, el impuesto directo por antonomasia, ¿no? Dijéramos, el no deflactar IRPF ha hecho hacer perder poder adquisitivo a las personas. Claro. Al poder adquisitivo a las personas, uno de los problemas que ha sido es la incapacidad de asumir un crédito hipotecario de una letra razonable, ¿verdad? Que sea pues menos del 50% del salario lo que es que cobra mensual, claro, porque si es más del 30 ya estamos en una situación muy complicada. Y en España se da la circunstancia de que efectivamente hay unidades familiares que están resistiendo forzosamente una presión sobre su capacidad de consumo, porque están derivando muchas unidades monetarias de lo que cobran cada mes a pagar la hipoteca. Y como no se ha deflactado, pierden poder adquisitivo. Entonces, una causa es esa. La otra causa es efectivamente, como ha dicho, de orden fiscal, o sea, la fiscalidad que grava la compraventa, si estamos en compraventa. Y la otra causa, la tercera sobre todo, es que no ha habido un plan de, vamos a llamarle, de incentivo, lo apuntábamos al principio de esta amable conversación, que es de intentar derivar a la gente fuera de los núcleos urbanos, fuera de la M30, como decíamos, ¿no? Una cosa que proponemos, las personas que, tratamos analíticamente esto, es muy fácil. Es, en función de dónde trabajo, mi centro de trabajo, código postal, y en función de dónde vivo, código postal, tan fácil como eso, cruzar los dos códigos postales y poner un ratio de distancia, de kilómetros, en plan concéntrico, ¿no? Como circunferencias concéntricas. Y aplicar lo que es un elemento favorecedor fiscalmente cuanto más lejos viva. Wow. Eso no lo había escuchado. Claro. Cuando tú vayas a hacer, estamos en tiempo de campaña de la renta, ¿verdad? Cuando vayas a hacer la declaración de renta, tenemos el código postal, como digo, del centro de trabajo, tenemos el código postal
de donde estoy, en fin, padronado, pues cuanto más lejos viva, se me aplique un factor, ¿verdad?, ponderante, en fin, pues un porcentaje, ¿verdad?, que un eximente, ¿no?, de una parte, de una carga fiscal que a mí me haga, pues, declarar esa posible deducción. Eso no existe en España. No existe. Nos quedan dos últimas preguntas, Claro. Antonio, no relacionadas con el tema, porque podemos estar hablando ahora, porque al final el tema de la vivienda es un problema que para mí, de mi punto de vista, esconde otros problemas estructurales a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando, uno ya lo hemos revelado, que es el tema de pérdida del poder adquisitivo. Claro. Otro es, bueno, hay diferentes, tampoco me quiero ahora abrir todos los melones porque si no estaríamos aquí lo que es un buen rato. Pero en este caso sí me gustaría preguntarte, si tuvieras que, como economista, lógicamente yo sé que no, lógicamente a un economista le gusta basarse mucho en datos de más y demás, y a lo mejor le cuesta mojarse con algo, pues tampoco va a ser la parte de la bola de cristal, ¿no? Pero si tuvieras que hacer una estimación a los próximos 5 años, ¿qué crees que va a ocurrir en el mercado? ¿Crees que los precios van a subir o que efectivamente van a empezar a bajar? Bueno, sí. A lo mejor en 5 años nos devuelve la grabación, ¿verdad? Como visionarios, ¿verdad? O no. O a lo mejor no. O puede ser que estemos en guerra, que O no, esperemos que que estemos en no. guerra, Que, efectivamente. Sí, estemos, sí, que sí. esperemos que no, pero supongamos que el contexto es etili Sí, paribus, sí, sí. ¿no? Sí, esto es como las prognosis que han hecho las aerolíneas del ejercicio fiscal anterior, donde hablaban del mercado de combustible, ¿no? Lo tenían lo que es, en fin. No tenía Trump Sí, en la sí, ecuación, ¿no? sí, hasta el 67%, pero claro, sí. Bueno, a ver, dicho esa broma, ¿no?, irónica, efectivamente, o sea, el mercado inmobiliario, no solo en España, también hay que decirlo, los países que yo conozco, con los cuales yo comparto relaciones, lo que es de contacto investigador con otros compañeros en universidades europeas, yo creo que está evocado, está evocado. Ahora mismo, el tema que hay es que, vamos a ver, la gente en general mantiene el inmueble, el valor de la unidad inmobiliaria, como un reservorio de valor. Quiero decir, en un mundo donde es bastante fluido, ¿no? Y lo que es, bueno, con afectaciones en función de elementos geoestratégicos, al final, voy a decir a lo mejor una cosa que sorprende, pero la gente se va a un refugio. Y la inmueble, o sea, va a una unidad inmobiliaria, para una familia normal, basada en sus ahorros, honradamente lo que es recibido, ¿verdad? Y con toda la fiscalidad que se haya en estos años, lo que es atribuido. La cuestión es que esas personas sí se van a comprar una unidad inmobiliaria como un valor refugio. Lo que antaño podía ser el oro. Lo voy a decir así, por eso he dicho, he avanzado que a lo mejor era algo un poco bruto lo que decía, pero para que se entienda bien, ¿no? Lo hago en plan de shocks para despertar a la audiencia, ¿no? O sea, la gente compra no pensando en el alquiler necesariamente, sino en dejarlo como un refugio para bien sus hijos, o bien cuando venga situación peores poder vender esa unidad. Ya sabemos que los fondos de pensiones no tienen una fiscalidad atractiva en este país, con lo cual, pues, todo ese ahorro, algunos de ellos se ha ido a eso. No pensemos que solamente es el inversor que ve claramente la unidad para esto. Es más, yo diría, y lo digo en público, o sea, aquella persona que tenga dinero y piense que es un valor de inversión el inmueble, yo diría que no, que debería aprender economía, algo, en mi opinión, ¿eh? Porque hay otros elementos de inversión mucho más estables, mucho más seguros y que Líquidos. renta, y líquidos, claro, que el valor del inmueble no es líquido como tal, que renta en 2 dígitos y el valor del alquiler renta en 1 dígito nada más. Pero se duerme tranquilo, ¿eh? Claro, también. Entonces, claro, Ahí ya empezamos en la economía de gustos y preferencias de las personas, ¿no? efectivamente, sí, sí. Pero efectivamente, a 5 años vista, lo que me has preguntado, y sin obviar la pregunta, yo diría que el mercado está desbocado completamente, está al galope, es complicado adivinar si va a haber un movimiento atemperado como hubo en su momento, recuerda, ¿no? En la gran recesión, que ha bajado estrepitosamente los precios. Yo no atisbo a verlo. No digo que lo vaya a ver, yo no atisbo a verlo. Entonces, en 5 años es probable que la situación esté igual de tensionada que ahora, con una circunstancia, que es que lo que es, si no se deflacta, como digo, si las familias, las unidades familiares no consiguen sacar la cabeza, recuperar su capacidad, ¿no?, de consumo, pues efectivamente se van a ver en una situación como un sándwich, ¿no?, entre no poder comprar y no poder alquilar. Entonces, efectivamente, en 5 años la situación, vuelvo a insistir, no ativo que sea mejor que la que estamos. Y una última pregunta para cerrar. Al final, las personas que tienen, me atrevería a decir, por encima de los 40, aunque cada vez está costando más,
Este tema más o menos lo tienen resuelto porque ya hay propietarios. Normalmente con 40, con 50. Mm. Diría más 50 que 40 probablemente, lamentablemente, que ya cada vez cuesta más. A mí lo que me preocupa realmente son los más jóvenes. Son ¿Qué? los chicos que tienen 18, 20 años. Sí. Donde básicamente veo que les es difícil comprar, pero viene agravado por un cambio en la conducta y en los comportamientos de consumo. Sí. Porque a lo mejor no tienen, yo lo que veo, lo digo, insisto, no es una opinión suya, es una opinión mía, veo menos cultura de sacrificio y esfuerzo, más cultura de disfrute, y a lo mejor no ahorran para la hipoteca, pero tienen suscripción a 20 herramientas distintas. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y no están dispuestos a trabajar también los fines de semana. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, me preocupan ellos porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, por favor. Esto Dios nos ha hecho a nosotros libres y a su imagen y semejanza, pero cada uno es libre, pero luego también tiene que ser consecuente con las decisiones que toma en su vida y con lo que básicamente hace de su vida, ¿no? Pero bueno, si usted pudiera darle un mensaje a la audiencia, a los más jóvenes, imagínese, no sé, que usted tuviera un hijo de 20 años o 18 años, mirando a esa cámara, cualquiera de las dos que están aquí, para dar un mensaje final, ¿qué les recomendaría? ¿Qué les diría a los chicos? Sí, sí. Y yo obviamente que trato en esa banda etaria, efectivamente. Vamos a ver, voy a decir una cosa que digo en mis clases, que es se le está robando su futuro. Se le está robando futuro. Hay que decirlo claro. Y es una mala época para estar en esa banda etaria. Es un tiempo malo para tener 18, 19 años. Pero obviamente, como ellos no lo han elegido, las pobres personas estas, pues vamos a intentar darle un consejo. Primero, que intenten, en línea con lo que apuntaba el moderador, efectivamente, es que intenten generar su patrimonio lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Lo más rápido posible. Que sean rápidos en generar su patrimonio. Que no busquen la unidad inmobiliaria en el centro de Madrid. Ojalá lo puedan encontrar. Pero es cierto que deben buscarse la oportunidad en a lo mejor en un núcleo poblacional, fuera de un núcleo grande, ¿no? Para empezar a construir su patrimonio. Primero una vivienda en un sitio que a lo mejor no es el que busca. Perfecto. Seguro que no es el sitio que ellos primigeniamente tenían en mente, pero es un sitio, es un hogar. Primera cosa. Con esa segunda cosa pueden volver a lo que es, primero, dejar de pagar alquiler, que ya es suficiente. Segundo, es intentar aspirar a otra vivienda en un sitio que más esté cercano a lo que ellos piensan que es lo mejor para esas personas y luego vender en el anterior, ¿vale? Y el tercer consejo que le doy va en línea con generar un patrimonio. Esto lo voy a decir yo, me voy a mojar, por supuesto, a esa audiencia joven, que la compraventa la hagan sin intermediarios. Hemos hablado de la fiscalidad que mete ruido al sistema, hemos hablado de todo eso, pero también quiero hablar de un tema que es el tema de la intermediación. Para unidades, bueno, digo un chalet de varios millones de euros, que ahí es normal que se necesite, entiendo, una intermediación profesional. Pero en España hay un problema que yo lo he observado y lo he comparado con otros países, y me resulta bastante curioso. En viviendas de un precio de banda baja, para el mercado que estamos alcista, es complicadísimo encontrar una compraventa entre particulares. Lo quiero decir y me mojo en mi libertad que tengo. Yo creo que el problema también es de los vendedores. Por vagancia, por desconocimiento, por lo que fuera, lo más fácil es irse a una inmobiliaria. Uh-huh. Obviamente la inmobiliaria cobra, lógicamente. No va a hacer el trabajo gratis. Hasta ahí de acuerdo. Pero para una vivienda de una banda, insisto, baja, con lo fácil que es entre particulares, porque eso también hace bajar el precio. Como si yo voy a comprar una barra de pan y necesito a alguien que me haga la compra. Totalmente. Aparte de lo bueno que tiene España, que casi todo el sistema está bancarizado. Entonces, no hay maletines de efectivo. Claro. Entonces, además, voy a dar una prueba. Ustedes ya váyanse a algunos portales muy conocidos, no voy a dar nombres, dos muy conocidos, de anuncios de inmuebles. Miren que no tiene como antaño la opción de cribar los particulares. Yo se lo he hecho comentario a esos portales. No les interesa. No puedo cribar, nadie puede cribar a nivel, la cara pública, me refiero, de esos portales no se puede cribar los particulares. Entonces es complicadísimo que haya un foro de compraventa, de anuncios me refiero, entre particulares que libremente se anuncien. Pues ya ha dado una idea. Hay que crear un portal
de que solamente particulares venden a particulares. Ojalá, ojalá, ojalá. Y luego, oye, la intermediación profesional dejada libremente, efectivamente, como apuntabas, que cada uno haga lo que quiera. Pero es un tema de intentar bajar el valor, porque lógicamente sube el precio, ¿no? Antonio, la verdad es que me ha encantado esta charla con usted. Me quedo de todas las ideas que me parecieron brillantes. Me quedo, la verdad que me ha sorprendido nunca había analizado el tema del impacto inflacionario del impuesto de transmisiones, perdón, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Sí, sí. Luego, en segundo lugar, lo de los códigos postales, y la verdad que me pareció brillante. Que ha dado 2 o 3 ideas que son fundamentales que nunca había oído. Así que le agradezco enormemente por haber compartido este conocimiento también con la audiencia y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a usted por la invitación y mucha suerte con la audiencia. Muchas gracias, espero que te haya gustado este 6º episodio con Antonio. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, que le des a comentar, que lo compartas con tu audiencia. Y me gustaría también conocer cuál es tu situación con el tema de la vivienda. Así que bueno, espero que te haya servido lo que es el episodio y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.